Vamos a hablar durante unos minutos sobre el dejar de tener miedo a tu sombra con un enfoque profundo, revelador y sanador, donde hablaré de tres apartados. Primero, entender qué es la sombra y no intentar cambiarla. Segundo, solo conoces el 1% de todo y este dato está errado, es erróneo. Y tercero, lo único que necesitas saber. Empecemos. Deja de temer a tu sombra ni intentes cambiarla. Imagina que estás en un momento de tu vida donde las dudas y sospechas son tus compañeras constantes. Es como si estuvieras en medio de una habitación, una sala, intentando descifrar de dónde viene el próximo problema, mirando a tu alrededor, tratando de detectar cualquier señal de peligro. Aquí viene la parte interesante. Todas esas sombras que ves acechando, esos miedos y sospechas, en realidad les has dado tú su poder. Pongámoslo así, estás en una habitación vacía, ¿vale? Y cada vez que decides que algo es importante, bueno o malo, es como si colocaras un objeto en esa habitación. Y poco a poco vas llenando el espacio con todo tipo de cosas basadas en tus percepciones y juicios. Un buen día, se enciende un reflector gigante, un proyector. De repente, ves las sombras de todos esos objetos que has colocado en la habitación proyectados en las paredes, y eso te asusta. Te sientes amenazado, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Tu mente se pone en modo de supervivencia, alerta a cada sombra, intentando encontrar sentido en lo que ve, pero sin conseguirlo. A veces la luz solo viene de un lado, así que las sombras se proyectan en una sola pared. En esos momentos prefieres voltear la cabeza e ignorar esas sombras porque te dan miedo y mirar hacia otro lado, a una parte de la habitación que te parece más segura. Pero imagina que llega un momento en que la luz se enciende desde todos los ángulos. De repente hay sombras por todas partes y sientes que no hay escapatoria. Intentas mirar a otro lado, pero todo lo que ves son más sombras. Incluso tú estás parado sobre una. Miras hacia arriba buscando algún alivio, pero hasta el techo de la habitación está cubierto de sombras, proyectadas por otra luz que viene del suelo. Lo que quiero que veas aquí es que esas sombras, esos miedos y sospechas que sientes, todos nacen de las cosas a las que tú le has dado importancia. La buena noticia es que así como has decidido darles poder, valor, también puedes decidir quitarles ese poder. Reconocer esto es el primer paso para empezar a llenar la sala con luz en lugar de sombras. En el fondo de esta historia, si no hubieras llenado la habitación con tantos objetos, estaría bañada en luz. Lo que sucede es que cada objeto que pones en esta sala, en esta habitación, es decir, cada valor que le asignas a las cosas, desde un comentario que interpretas de cierta manera, hasta cómo ves una situación en tu vida, actúa como un bloque que intercepta esa luz, creando sombras. Esta analogía realmente pone en perspectiva cómo vivimos rodeados por nuestras propias creaciones mentales. Imagina que todos esos temores y dudas que nos siguen día a día son en realidad como esas sombras proyectadas en las paredes de esta sala, de esta habitación. Esas sombras son nuestros miedos reflejados en nuestras interacciones, en cómo nos frenamos ante nuevas oportunidades, en la manera en que dudamos de los demás e incluso en cómo nos limitamos a nosotros mismos. Lo realmente revelador aquí es darnos cuenta de que esas sombras, al final del día, no son más que proyecciones. Son el resultado de los objetos que hemos ido colocando en la habitación de nuestra mente. Cada juicio, cada creencia arraigada que hemos aceptado como una verdad absoluta. Estos objetos mentales son los que generan las sombras y nuestra mente es el proyector que las lanza hacia afuera, tiñendo nuestras relaciones y percepciones. Lo interesante
es que este proceso no siempre implica un juicio directo hacia los demás. No es que estemos constantemente evaluando y criticando a las personas a nuestro alrededor, más bien es que las sombras de nuestras propias inseguridades y prejuicios se proyectan sobre ellos. Así, lo que percibimos como negativo en otra persona, muchas veces, por no decir siempre, no viene de un lugar de juicio consciente, sino de ese juego de sombras de nuestra propia mente. Y aquí viene la parte que puede ser un poco incómoda de admitir. A veces decidimos no enfrentar esas paredes llenas de sombras, porque nos parecen demasiado oscuras, demasiado cargadas. Optamos por alejarnos de ciertas personas o situaciones, no porque haya algo inherentemente malo en ellas, sino porque las vemos a través de la lente de nuestras propias sombras proyectadas. Nos decimos a nosotros mismos que buscamos lo sano y evitamos lo tóxico, pero en realidad a veces lo que estamos evitando son nuestras propias sombras reflejadas en el mundo exterior. Este fragmento nos lleva un poco más profundo en la reflexión sobre cómo manejamos nuestras percepciones, miedos y juicios. Cuando llegamos a un punto en el que sentimos que no hay salida, que todo lo que nos rodea es oscuridad y sombra, es precisamente cuando estamos ante la oportunidad de un gran despertar personal. Es el momento crucial para comprender que el único camino para disipar nuestras sombras, esos miedos, pensamientos negativos y la tendencia a ver amenaza en otros, es empezar a limpiar nuestra propia sala, habitación, es decir, nuestra mente, de todas esas creencias que hemos asumido como verdades absolutas, pero que en realidad son falsedades, no nos definen. Esta tarea de limpieza no es responsabilidad de nadie más, no es culpa del destino, de una divinidad o de nuestra mala suerte. Es el resultado de nuestra propia inconsciencia y por no estar acostumbrados a observar nuestra propia mente, tendemos a proyectar estas sombras en los demás, interpretando sus acciones a través de nuestras propias inseguridades y juicios previos. Este proceso nos muestra que lo que vemos en otros, ya sea rechazo, ira o desagrado, es simplemente el reflejo de algo que ya existía en nuestra mente. Agradecer por la oportunidad de ver estas sombras, sin juzgarlas ni intentar cambiarlas en los demás, es reconocer que el problema y la solución residen en nosotros mismos. Este entendimiento marca el comienzo de un cambio profundo. No se trata de cambiar nuestras reacciones en un esfuerzo consciente, sino de transformar el patrón de pensamiento subyacente que las provoca. Esta transformación no es algo que logremos a través del esfuerzo o la voluntad directa, sino que surge de forma natural a medida que limpiamos nuestra mente de juicios. La respuesta automática que emerge de este estado de claridad no es otra que el amor, un amor que no surge de la educación o del esfuerzo consciente, sino espontáneamente de una mente libre. Esta perspectiva también plantea una crítica a la educación tal como la conocemos, sugiriendo que aunque establece límites y proporciona respuestas aprendidas que pueden ser útiles en ciertos contextos, muchas veces falla en enseñarnos a tomar posesión de nuestra mente, a integrar plenamente todas sus facetas. La educación en este sentido se convierte en una herramienta limitada si lo que buscamos es una comprensión profunda de nosotros mismos y una auténtica integridad humana. La verdadera transformación emerge no de reprimir o esconder partes de nosotros mismos, sino de reconocerlas, comprenderlas y finalmente liberarnos de las cadenas de nuestras propias sombras proyectadas. Veamos ahora la segunda parte. Solo conoces el 1% de todo y este dato está erróneo.
Vivimos y experimentamos la vida a través de nuestras interpretaciones, pero la vida es más que nuestras interpretaciones y solo la percibimos en un 1% debido a nuestros filtros. Además, tenemos la peculiaridad de interpretar todo a través de la dualidad. Este es bueno, este es malo, este sí, este no. Interpretamos con estos datos, pero la vida es algo más. La vida es simplemente vida, y cualquier adjetivo que le añadas no describe a la vida en sí, sino más bien tu nivel de conciencia. Sin embargo, estos adjetivos tampoco definen quién eres realmente, solo hablan de ese 1% que crees que representa a ti y a los demás. O sea, no capturan el 99% de tu verdadera esencia. Además, ese 1% que percibes no es del todo exacto, ya que está distorsionado por tu interpretación y te faltan muchos más datos para apreciar la realidad completa. Cuando Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, realizó una de las declaraciones más precisas y sabias de su vida. Esta frase simboliza una humildad profunda ante la vida. Es el acto de soltar nuestra percepción limitada, que apenas abarca el 1% de la realidad, para abrirnos a una realidad amplia y no juzgada que se revela constantemente. Al igual que San Juan de la Cruz y Jean-Pierre de Causet expresaron en El abandono a la providencia divina, que es un libro, que Dios se me revela cada día. Sin embargo, para que ocurra esta revelación es necesaria una humildad mental, una disposición a no luchar contra las sombras ni juzgar, permitiendo que se limpien esos objetos en nuestra mente que las generan, así como los juicios que representan nuestra arrogancia frente a la verdad y la realidad. Abrazando el solo sé que no sé nada de Sócrates, nos abrimos a estados de revelación, preparándonos para vivir de nuevo sin interpretar aquello que no comprendemos, dejando que el 99% de la verdad se manifieste. Así nuestra mente comienza a redescubrirse a sí misma. La humildad se trata de comprender que tus pensamientos no significan nada, justo como lo dice la lección 10 de un curso de milagros. Entonces te preguntas, ¿qué hay más allá de esos pensamientos que no significan nada de lo que crees interpretar y percibir? La respuesta es algo igual de sencillo, mencionado también en el curso, y dice, no tienes pensamientos separados de Dios. Así, el 100% de la verdad es estar unido con Dios, mientras que ese 1% que experimentas, esa sensación de no verdad, es lo único que crees vivir separado en esta especie de dualidad. Y ese 1% no es real, aunque lo percibas como tal. Por lo tanto, dejar de luchar contra mi sombra es tan simple como dejar de creer en ella. Y cada vez que nuestros ojos reaccionen a esa sombra, podemos recordarnos algo muy simple. Esto no es real, no entiendo nada de lo que veo y mis pensamientos sobre esto no significan nada. Este ejercicio de un curso de milagros no busca que te menosprecies ni que borres tu individualidad. Más bien es una forma de pensar que te centra por dentro, sin hacerte menos apto para lidiar con lo que te rodea. Esto no quiere decir que vas a dejar de reaccionar a las sombras que crees ver. Es normal reaccionar. Lo importante es no castigarte por hacerlo, ni tampoco juzgar a los demás por sus propias reacciones a sus sombras. Y si terminas juzgando, tampoco es el fin del mundo, no pasa nada. Lo crucial es empezar a soltarnos de la carga de estar siempre juzgando y darse cuenta de que nuestro hábito de juzgar viene de esos juicios inconscientes, profundos y no reconocidos que llevamos dentro. Cuando alguien no es consciente de su propia conciencia, solo vive desde lo que ya sabe, ese 1%. Pero hay algo curioso, y es un refrán que dice
que la felicidad es para los ignorantes, basado en la idea de en que entre menos sabes, menos sufres. Pero esta idea viene del ego, pensando que si evitas ver lo que te asusta o juzgas, puedes escapar del sufrimiento que sientes al afrontarlo. Sin embargo, aunque no lo veas, eso que te asusta o juzgas sigue estando en ti. Solo estás quitando lo que dispara esos pensamientos, esos sentimientos. Es como si decidieras tirar las paredes para no ver las sombras que se reflejan en ellas, creyendo que el problema son las paredes, y así aislarte, pensando que ya no habrá sombras. Pero no te das cuenta de que el verdadero problema son los objetos que están en medio de la sala, no las sombras en las paredes. Así que lo que tienes que hacer es quitar esos objetos de tu mente en vez de quitar de tu vida a las paredes, a las personas donde se reflejan esas sombras. Y esta metáfora nos ayuda a entender mejor cómo funcionamos. Veamos ahora lo único que necesitas. En este momento hay una cosa que realmente necesitamos hacer: restarle importancia y drama a todo lo que vivimos, sentimos y experimentamos. Todo eso al final del día son solo reacciones que vienen de nuestro subconsciente, movidas por los objetos en esa sala, en esa mente de la que hemos hablado. Incluso lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, eso que no controlamos, esas reacciones más físicas y viscerales, esas respuestas de enojo automático, pues son como sombras, marionetas manejadas por fuerzas más profundas, esas sombras de esos juicios. Cuando te encuentres frente a estas situaciones, recuérdate a ti mismo lo siguiente y di: me equivoqué, te coloqué ahí, soy responsable de haber puesto esto aquí, soy responsable de la sombra que se proyecta en esta pared. Y después afirma una única verdad: yo te puse ahí y no eres real, no eres verdad. En ese momento el objeto desaparece y con él una sombra también, la sombra proyectada. No te obsesiones con cómo o cuándo desaparecerá, simplemente lo hará, y si por un tiempo sigues viéndolo, notarás que ya no te altera emocionalmente como antes. Deja que lo que no es real desaparezca por sí solo. Recuerda que ese objeto está en tu mente. Reconoce tu unidad con la verdad, con Dios. Se trata simplemente de estar y ser. Veamos ahora un párrafo del ejercicio 189 de un curso de milagros. Dice así: haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Al hacer esto, en realidad no nos perdemos. La mente, esa parte que llamamos ego, puede que ponga resistencia, temiendo desvanecerse, pero lo que necesita entender nosotros, esa parte de ego, es que no desaparece, más bien se revela en su verdadera esencia, libre en su ser. Nunca se trata de una pérdida, sino de un reencuentro. Es como la parábola del hijo pródigo, que se va de casa pensando que es un esclavo, que es pobre, y al volver descubre que su riqueza y el amor hacia él permanecen intactos. No hay culpas ni reproches por lo vivido, solo su hogar,
esperándolo con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces hemos temido al cielo o al castigo divino cuando en realidad el cielo ya está aquí con nosotros? Es la misma sala, solo que libre de objetos. Es esta habitación, esta mente libre de todo esto. El cielo está en tu mente, no depende de condiciones físicas, ni hay un lugar particular para él. Puedes vivir experiencias que parezcan celestiales en lugares concretos, pero el cielo, en esencia, es un estado interno. Entonces lo único que realmente necesitas es este preciso instante, este momento que estás viviendo. No te pongas a decir, esto no es para ahora, o mejor después. No pienses que ahora no es un buen momento en mi vida, o que hay demasiado ruido, o estoy rodeado de gente que me estresa. No va por aquí la cosa. Lo que importa es este momento, tal cual es. No le busques condiciones ni esperes que sea de una forma específica. Sea como sea este instante, ya sea en medio de la naturaleza o en el bullicio de la ciudad, trabajando en un ambiente ruidoso o descansando en paz, de vacaciones o en un día ajetreado, solo o acompañado, tranquilo o en medio de una discusión. No se trata de esperar el momento perfecto ni de elegir cuál es el mejor. Eso no es algo que te corresponda decidir, porque como ya hemos visto, solo sabemos que no sabemos nada y que nuestros pensamientos sobre cómo deberían ser las cosas no tienen verdadero peso. Acepta que no sabes y acepta este momento tal como viene. Entrégate a él. Es el momento para practicar tu propia liberación de estas sombras, o llámalo salvación si así lo prefieres. Es tu despertar. Es tu momento para descubrir quién eres más allá de todo lo demás. Aquí y ahora. No importa si estás bajo la lluvia, lavando los platos, en la oficina o corriendo para hacer compras antes de que cierre el supermercado. Este momento no depende de circunstancias externas. Es un instante santo para ti. Y este instante santo es todo lo que necesitas en este momento. ¿Y qué es este instante santo? Es un recordatorio de lo que verdaderamente importa, ese momento en que parece que el cielo se despliega en tu mente para recordarte cómo son las cosas de verdad, mientras tú haces tu elección a favor de la verdad, dejando de lado tu ego y sus medias verdades, olvidándote de las 1000 preguntas, suposiciones e ideas llamativas. Simplemente di, no entiendo nada de lo que veo, pero de algo estoy seguro. Soy inocente, no hay culpa. Estoy en Dios, estoy en paz. En este instante mágico, en este instante sagrado, santo, no hace falta que los demás vean las cosas como tú las ves, ni que cambien a la fuerza, como diciendo, venga tú también tienes que poner de tu parte, siempre soy yo el que tiene que perdonar. No, no funciona así. El instante santo no es una herramienta para cambiar lo que hay a tu alrededor o para ver resultados diferentes, sino para darte cuenta de que no necesitas ver cambios para saber lo que realmente son, una mera ilusión. Ahora ya sabes qué es tu sombra y todo es más sencillo de liberar. Relájate. Bendiciones y nos encontramos de nuevo.